Hola, buenos días. Cada sábado estamos en tu programa Pregúntale a tu médico a través de la herramienta de la expresión en 95.3 de FM, en las redes sociales, vivo. Estamos hoy con casa llena. Vamos a hablar de un tema por demás interesante. Vamos a hablar acerca del dengue. Desafortunadamente nos está pegando hasta con la cubeta en la región. Tenemos muchos casos de dengue. Pero vamos a hablar exactamente de dengue en pediatría y dengue en embarazadas. ¿Qué diferencia existe del dengue del resto de la población? Y para eso está con nosotros el doctor Luis Gómez, infectólogo pediatra. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, gracias, mucho gusto y encantado de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, y por supuesto, nuestros expertos en ginecología y obstetricia, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Muy buenas noches. Y nuestro buen amigo, el doctor Ulises Medina Toledo. Buenas noches. En la parte emocional, como siempre, nuestro soporte, está con nosotros el licenciado Marco Antonio León Hernández. Buenas noches, Marco. Hola, buenas noches. Micaela Rosario Huerta. Buenas noches, Mica. Buenas noches a todos. Por supuesto, la anfitriona del programa, que nos acompaña nuevamente, el doctor Sergio Toledo. Buenas noches y buenos días para Radio Mina. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este interesante tema que impacta a la población, sobre todo aquí en la región sur del estado de Veracruz. Adelante, doctor Castellano. Pues para empezar, siempre es importante definir qué es el dengue, doctor. Bueno, pues el dengue es una enfermedad. Es una enfermedad porque solamente la transmite un agente, que en este caso es un virus que pertenece al grupo de una familia que se llaman arbovirus. Y tienen la particularidad de que son transmitidas por un vector, en este caso es un mosquito. Dentro de nuestra región tenemos dos especies de mosquito que transmiten el vector. Son del género Aedes y hay dos especies, Aegypti y Albopictus. Y estos dos mosquitos tienen fundamental relevancia en la transmisión y a su vez en el control de la propia infección cuando justamente se llevan a cabo las medidas apropiadas. Entonces, concretamente es una infección viral que puede ser tan complicada y que puede incluso derivar en la muerte en el 5%, del 0.5 al 5% de los casos, y que es sintomática y puede llevar a una resolución autolimitada por el sistema inmune en la mayor parte de las ocasiones, en más del 80% de las ocasiones. Entonces estamos hablando que tiene que haber una cepa especial de mosquito para que me transmita la enfermedad. No cualquier mosquito transmite la enfermedad. Así es. Son los dos específicos. Exactamente. ¿Cómo podemos hacer para controlar a estos mosquitos? ¿Existe algo para que yo pueda prevenir de que este mosquito no me pique a mí? ¿O son medidas comunes y corrientes para el control de una plaga? Son medidas encaminadas justamente a disminuir los criaderos, ¿no? Las familias de mosquitos que están cerca de las ciudades, porque recordemos que, este mosquito no viaja mucho, o sea, realmente no puede volar largas distancias, no es como que el mosquito que por ejemplo, pique a alguien aquí, vaya y pique a alguien a Villahermosa, o sea, no viaja tanto. Entonces, si una ciudad tiene buen control de los criaderos, si no tenemos depósitos de agua, ¿no? De forma continua, por ejemplo, cubetas, botes, llantas, incluso, o sea, cualquier... sí, exacto, sí. Hasta o sea, los cuerpos... Exacto. O sea, receptáculos de agua en exactamente. casa que se puede hacer un criadero. Sí. Se dice que el mosco del dengue es un mosco limpio. ¿Por qué se dice eso? ¿Un mosco limpio? Sí, porque normalmente se dice que la mayoría de moscos pueden crecer en un charco, ¿sí? Pero el mosco del dengue tiene que crecer o crece en depósitos donde hay agua limpia, entre comillas. ¿Esto es real o es irreal? Sí, o sea, realmente es cierto. O sea, el mosquito, las hembras, que son las que principalmente transmiten la enfermedad, son las que oviponen, ¿no? Y entonces generan los criaderos. Entonces, realmente sí, o sea, es muy proclive, que las hembras lo hagan en lugares donde el agua, pues realmente sí es agua potable. O sea, mucho pasa
en las grandes acumulaciones, sobre todo o sea, hacia la Chontalpa y este tipo de lugares donde mucha gente acumula botes. Tiende a tener cubetas, botes de agua para algún momento que se vaya el agua. Eso facilita mucho la oviposición y la reproducción del mosco. Pues en la región todavía sigue siendo muy común que en algunas zonas pues el agua potable no llegue con frecuencia y que pues, la gente no tenga manera de tener esa agua potable, y es cuando vienen los cúmulos de agua. Aquí en muchas de las regiones, o muchas de las colonias, es muy frecuente que el agua llegue de noche. Entonces tenemos ahí nuestras cubetas, nuestros tambos, y es donde se guarda el agua normalmente para pues, el consumo diario, y esto pues, es un factor de riesgo, ¿no? Así es. Habría que estar muy bien cubierto. En agua corriente crecen los mosquitos. Es más difícil, tiene que ser un agua estancada, tiene que ser un agua exacto, con menos movilidad. Sin embargo, hay diferentes factores de riesgo que pueden pues justamente facilitar, ¿no? que el paciente se llegue a complicar. Muchos de ellos tienen que ver con la edad del paciente, las condiciones inmunológicas del paciente y las infecciones previas. Esto es algo interesante y de hecho más adelante lo hablaremos en relación a la vacuna, porque justamente el hecho de que ya haya habido una infección previamente es un factor de riesgo para que las infecciones subsecuentes tengan más intensidad, o es más probable que tengan más intensidad, sobre todo si las previas se complicaron con algún tipo de sangrado o algún tipo de complicación. Es pediatra y es infectólogo pediatra, especialista en infecciones en pediatría. ¿Existe una diferencia entre el dengue en un adulto, en un niño y en este caso en mujer embarazada? Te lo vamos a preguntar aquí a los compañeros ginecólogos, pero ¿existe una diferencia en el cuadro clínico o todos se presentan igual? En general, las fases descritas para el dengue son muy parecidas. Sin embargo, con los niños pasa algo muy particular. Lo primero, pues, es que ellos difícilmente... o sea, la documentación de los signos y de los síntomas es menos precisa porque no siempre lo pueden comunicar de forma precisa. Dos, el tema de su porcentaje de agua. O sea, ellos conforme vamos creciendo nos vamos cambiando nuestra composición, y los niños en general tienen una composición acuosa un poco mayor. Y esto toma relevancia porque el dengue en alguna de las etapas se caracteriza por algo que se llama fuga capilar. La fuga capilar es el síndrome cardinal que nos va a llevar hacia las complicaciones o hacia que la enfermedad resuelva pues, de forma favorable. Entonces, en los niños, sobre todo, que no nos transmiten bien sus síntomas, es más fácil que se deshidraten, es más fácil que hagan estos datos de fuga capilar, y es más fácil que se compliquen. La fuga capilar está mucho en función de complicaciones a nivel pulmonar, como derrame pleural, como edema de pulmón, más adelante vamos a hablar de eso, y como fuga a nivel del abdomen, que se llama ascitis. El líquido en el abdomen se llama ascitis. Sabemos que la mujer embarazada, para poder crear un ser dentro de su pancita, su sistema inmunológico tiene que tener ciertos cambios importantes. Esos cambios importantes, a la hora de que un paciente o una mujer embarazada se infecta de dengue, hace que el comportamiento de la enfermedad sea diferente, o es igual al del resto de la población, o es diferente, similar, por ejemplo, a los niños, que la composición líquida, al ser mayor, obviamente la sintomatología puede modificarse de alguna manera. ¿Se modifica en la mujer o se presenta de igual manera en el resto de la población? Hablemos y clasifiquemos desde ahorita acerca de lo que es la enfermedad del dengue, hablando del dengue clásico y las complicaciones de este, que es el dengue hemorrágico, ¿no? Básicamente, son las complicaciones más serias. O podemos abordar así al dengue. Regularmente durante el embarazo, en base a los cambios fisiológicos que presenta la mujer, hay una mayor hidratación, ¿sí? Pero también hay cambios importantes en los factores de coagulación, de coagulabilidad. Una mujer embarazada siempre tiene, nada más por el simple hecho de estar embarazada, tiene riesgos ya de crear trombos, el simple hecho de estar embarazada.
Si nosotros sometemos a una mujercita a que que se presente una enfermedad de este tipo, en el cual hay complejos, hay extravasación, o sea, hay fuga capilar, y se concentran estas mujeres, pues obviamente generan más riesgos. Gracias a Dios, en el embarazo, la sintomatología de un dengue clásico se puede acompañar muy precozmente con datos de dengue hemorrágico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Puede haber petequias, las plaquetas pueden bajar más rápido, pero la gravedad del hecho, o sea, la mortalidad tampoco se ve tan aumentada, ¿sí? Es limitada, claro, con las intervenciones adecuadas, ¿no? Como es el manejar la fiebre, el sobrehidratar a esta paciente, la gran mayoría de ellas con hidrataciones domiciliarias y una vigilancia a distancia es más que suficiente. Las pacientes que ya van teniendo trastornos de sangrados, petequias, sus factores de población hacia abajo, al igual plaquetas, pues entonces así ameritan ya un internamiento precoz. Pero en sí que haya una gravedad o mayor gravedad por ser embarazada, no. Sí se manifiestan más rápido los síntomas de gravedad, más no se agravan. El doctor acaba de comentar un término importante y me gustaría que ahondamos un poquito más. Las clasificaciones del dengue cambian constantemente. Sí. Muchísimo y muy rápido. ¿Sí? Muy rápido. Pero prácticamente para la población ya quedó establecido o tienes dengue normal o tienes el dengue hemorrágico. Así es. Y la población en general así lo divide. Claro. ¿Sí? Y obviamente, ahorita que hablemos de la sintomatología, de los datos clínicos y bioquímicos, en el aspecto general en la actualidad todavía vemos que hay un descenso plaquetario y el médico ya dale, a usted ya es hemorrágico, ¿no? Y vienen corriendo porque ya le dijeron que su dengue es del malo porque es del hemorrágico. Lo transfunden. Podríamos clasificar, ¿cuál es la clasificación que se marca actualmente de dengue? Claro. Actualmente tenemos dengue y dengue grave. Y dentro del dengue grave está diferentes estadios de gravedad. El choque y la hemorragia, ¿no? Vamos a empezar por el clásico, que brevemente me gustaría mencionar las etapas, ¿no? Los estadios, que son básicamente 3. Cuando llega el mosquito y pica a una persona, inocula el virus. Y este virus es recibido por unas células del sistema inmune que se llaman células dendríticas, que están por debajo de la piel. Y en aproximadamente 24 a 48 horas llega a los ganglios linfáticos regionales, que son como nuestras estaciones de policía del cuerpo. Exactamente. Entonces reciben ahí esta información y se empiezan a activar todas las alarmas de nuestro sistema inmune. Y posteriormente se empiezan a producir anticuerpos. Es importante mencionar que a nivel, y más adelante ahondaremos, pero me gustaría así como abordarlo a la par con la parte del diagnóstico. En estas primeras 48 horas, la replicación del virus empieza a ser más importante, y ahí es donde, si nosotros tuviéramos desde el inicio vigilado al paciente, podríamos detectar el RNA del virus. Es un virus RNA monocatenario. Entonces, en estas primeras 48 horas podríamos hacer esta detección. El virus se empieza a replicar de forma acelerada estos primeros 48 horas. Para las 72 horas ya tenemos posibilidad de detectar algo que se llama antígeno NS1, que más adelante explicaré qué es, pero que es otra de las modalidades diagnósticas que son de utilidad para el diagnóstico certero. Posteriormente, a partir del cuarto o quinto día, ya el cuerpo produjo anticuerpos neutralizantes contra el dengue.
y es ahí donde pues, pudiéramos hacer uso de esta herramienta diagnóstica. Pero bueno, tenemos fase febril, que es justamente toda esta parte de la viremia, la replicación viral, que dura aproximadamente 7 días, más o menos, y puede ser bifásico, o sea, puede tener periodos de fiebre, de pronto 2 días, uno ya no, pero otros 2 días sí, y así puede estar en esta tendencia. Cuando termina la fase febril, viene algo que se llama fase crítica, que es la fase más, es la fase determinante, ¿no? Esta encrucijada donde podemos tener datos de severidad, y es ahí donde se va a marcar como el camino que va a seguir la evolución de la enfermedad, y posteriormente, si todo va bien, si nos comportamos como el 80% de la población, vamos a llegar a una fase de convalescencia donde pues bueno, viene la calma después de la tempestad, o vamos a irnos hacia pues alguna de las del polo de gravedad. ¿Qué pasa con el dengue asintomático? Eso es muy interesante. Se generan anticuerpos neutralizantes que realmente permiten justamente que evolucione de forma pues, silente. Realmente no nos... Es factible que en mi casa haya dengue, mi hijo tenga dengue, yo no haga la sintomatología de dengue, ¿sí? Pero en un segundo, así es. En la próxima que se contagie temporada de mosco, pues debute yo supuestamente con un dengue hemorrágico. Así es. Y qué bueno que lo menciona, porque justamente en este supuesto, ¿no? Muy acertado, en realidad está teniendo una respuesta más exacerbada por la exposición previa, ¿no? El cuerpo responde. Veía yo que hay un alto porcentaje de dengue asintomático. Sí. Me quedó así, es por eso quería preguntar. Sí. Ya está marcado, ya mucha gente, mucha población lo sabe, que la segunda vez que te da dengue te va a dar más fuerte y más grave. Sí. Y un alto porcentaje de la población lo detecta. Pero aquí me gustaría preguntarles a ustedes dos. Vivimos en una región totalmente endémica de dengue, es decir, tenemos dengue frecuentemente. Y siempre culpamos a que el ayuntamiento no hace su chamba, que el gobierno no hace su chamba y no nos mandan a fumigar para matar el montón de moscos. Pero tengo cúmulos de agua en mi casa, tengo lugares donde acumulo agua, mis patios están tapizados de zacate. Yo no hago lo necesario para mejorar esta situación, pero sí lo sé, sí sé que el dengue es grave, sí me da mucho miedo que a mi hijo le vaya a dar dengue hemorrágico, y si a uno de mis hijos ya le dio dengue, también sé que le puede dar más grave. Pero sin embargo, mi pasto está hasta el cielo, mis cúmulos de agua están al por mayor. ¿Por qué pasa esto? No tendría que ser diferente, porque la mayoría de la población, o una alta porcentaje de la población, sigue teniendo el mismo comportamiento cuando conocen o tienen el temor de que las cosas pasen. Es falta de conciencia, como en todo lo que es cultura de prevención. No solamente sucede con el dengue, yo creo que sucede con todo lo que es cultura de prevención. Estamos informados, mas no hacemos la conciencia de lo que puede pasar si nos llegamos a enfermar. Y esto yo considero que sí es cultural, porque hace 40 años nos dicen que hay que cuidar el agua y seguimos descuidando el agua, por ejemplo. Entonces con el dengue pasa lo mismo, estamos totalmente informados, y digo estamos totalmente informados porque desde las escuelas, o sea, a nosotros maestros nos capacitan y nosotros bajamos la información, damos trípticos, damos esto, damos el otro, y andamos muchos en las escuelas hasta las taparroscas, por eso le decía, porque nos han dicho que hasta en un taparroscas que se quedó abandonado por allí de un niño que dejó el refresquito y luego el taparroscas, ahí también puede, ¿cómo se dice? Pone sus huevitos los mosquitos, y ya tenemos dengue en la escuela. Entonces, es
cuestión de cultura y de falta de conciencia. Yo así lo considero. ¿Cuál es la sintomatología esperada y cuándo podríamos sospechar que un paciente tiene dengue? Ok, lo primero es la topografía, o sea, estar conscientes que siendo el sureste mexicano una región endémica, pues estamos en riesgo, simplemente por el hecho de vivir aquí, ¿no? Otra región costera, como por ejemplo Guerrero, toda la costa de Guerrero, Oaxaca, o sea, en general zonas tropicales, ¿no? Eso para empezar. Dos, como ya mencionamos, los factores de riesgo cercanos, tener, se me ocurre, y de hecho pasó hace poco, ¿no? Una paciente, una adolescente que tiene justo atrás de su casa un terreno baldío. Hay llantas, hay latas, estuvo lloviendo muchísimo estas últimas 2 semanas, entonces pues, es el escenario perfecto, ¿no? Para un criadero de moscos. Entonces estos factores ambientales, por un lado. En este contexto ambiental, síndrome febril, prácticamente el 100% de los pacientes lo van a presentar. Y la fiebre es de alto grado, arriba de 38,5, 39. Son fiebres muy altas. Síndrome, a nivel de las mucosas y de la piel, vamos a poder encontrar a nivel de los ojos, por ejemplo, algo que se llama inyección conjuntival. Podemos encontrar un rash, que son manchas en la piel, principalmente granitos. Exacto. Granitos, realmente pillos finos. Exacto. Aparecen, pues bueno, desde la cabeza hasta los muslos, hasta los pies. Sin embargo, es en tórax es donde más se pueden observar. Tenemos también dolores en las articulaciones, dolores en los huesos, en los músculos. Y aquí más adelante andaré en algo interesante porque hay enfermedades que también son transmitidas por moscos que se parecen, ¿no? Zika, chikungunya, son enfermedades que también dan una sintomatología muy parecida. ¿Qué más podemos tener? Y que de hecho entran dentro de los criterios de gravedad. Alteraciones gastrointestinales, vómito, dolor abdominal, sangrado de mucosas, sangrado por la nariz, sangrado de encías, sangrado por la orina, sangrado al evacuar. Las mujeres, cuando de pronto tienen este contexto, ¿no? Síndrome febril, mialgias, artralgias, y de pronto pareciera que se les adelantó la regla, o sea, un sangrado vaginal que no entra dentro de su periodo, con síndrome febril, aguas. No necesariamente es que se le adelantó el periodo. Sangrado por cualquier nivel. ¿Qué más? Pues básicamente, así a grosso modo, el dolor a nivel retrocular, o sea, detrás de los ojos, en la cabeza, es muy intenso. También es algo que muchos de los pacientes lo refieren con bastante frecuencia. En el caso del diagnóstico de dengue, en una mujer embarazada, cuando hay hemorragia vaginal y hay fiebre, ¿se puede sospechar el dengue hemorrágico? Por la región, pues obviamente sí, es un diagnóstico diferencial, sin embargo, pues hay que valorar las semanas de gestación y los síntomas. Estas etapas en las que se encuentra el dengue, que es la incubación y la etapa febril, esa fase crítica y esa fase de la resolución, en las embarazadas se presenta exactamente igual. Tiene que haber fiebre. Hay fiebre, hay ese dolor, ese retroocular. Es muy característico las diarreas, las náuseas y vómito en ese tipo de pacientes. Entonces, sí lo podemos sospechar, sin embargo, hay que descartar otros padecimientos que vayan acompañados de acuerdo a las semanas de gestación. Pero sí es algo muy frecuente en nuestra región. Y pues hay que recordar que en el embarazo precisamente es un factor de riesgo para que esta situación sea mucho más evidente, y tiene que ver con la inmunosupresión que se genera en las embarazadas. Si a eso se les agregamos que tienen algún factor como diabetes, hipertensión, obesidad, pues obviamente esto se va, tiene mucho más posibilidad de que se agrave. Pero sí es un factor importante pues, a tomar. Y de hecho, si se hace una paciente embarazada con fiebre, pues hay que sospechar solamente por la zona en la que vivimos, y es adecuado indicarle estos datos de alarma y pedirle
una biometría. A eso iba. Muchas veces, cuando son pocas semanas de gestación, por decir una amenaza de aborto, lo más común que pensamos es una infección de vías urinarias, por decirlo así. Ya en un embarazo de muchas semanas más, pensamos en una amenaza de parto de pretérmino. Tenemos que descartar toda la infinidad de etiologías o causas que pueden originar esto y no, en esta etapa, pensar en dengue. Claro, por supuesto. O sea, cuando llega ese tipo de pacientes al consultorio, se tiene que descartar todas las infecciones que se puedan parecer al dengue. Y como bien comentó el doctor, el chikungunya, el Zika, el paludismo, igual puede dar fiebre. Y pues de acuerdo a los datos clínicos iremos sospechando las posibilidades diagnósticas. Pero sí se tiene que descartar una infección de vías urinarias, aunque obviamente el cuadro clínico es el que nos va a ir marcando la pauta de sospechar el dengue. Claro, como perfectamente lo comenta el doctor, tenemos que ubicarnos, uno, en la región geográfica, ¿no? Si mi mamá tiene y mi papá tiene dengue y yo tengo fiebre, seguramente voy a tener dengue, ¿no? Si en mi colonia mi vecino ya tuvo un caso de dengue, el de frente, el de al lado, el de atrás ya tuvo dengue, y yo tengo fiebre, seguramente voy a tener fiebre. La medicina dicen que es lógica en algunos casos y este es uno de esos casos. Sintomatología no clásica en la actualidad. El hecho de que haya dengue muy frecuentemente en la actualidad puede hacer que convivan más de una enfermedad y cada vez es mucho más frecuente que eso suceda. Y pareciera, ahora hasta en algunos casos pareciera, cuando el dengue, como ahorita, que tiene picos muy elevados, pues obviamente si un niño estaba enfermo de un resfriado, o un niño tiene diarrea, o un niño tiene una neumonía, pero en su casa, el entorno tiene dengue, pues puede tener dengue y neumonía. Claro. Infección urinaria y neumonía, ¿sí? Entonces, estar enfermo en la actualidad cuando el dengue está en alta, pues es un factor de riesgo bastante importante porque ya tenemos una comorbilidad. Es decir, ya estoy enfermo de otra cosa. Mi sistema inmune ya está afectado de otra cosa y sucede muy frecuente en estos tiempos, cuando el dengue es muy elevado, y cometamos errores de diagnóstico. Ah, sí, pues sí es dengue, ¿no? Pero caray, tiene tos, ¿no? Y la tos está peor y la fiebre no se quita y boom, veo, no, pues también tiene neumonía. Claro. O infección de vías urinarias y digo, bueno, es una IBU y no es dengue. No, también es dengue, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo tener la certeza de un solo diagnóstico? Es bastante complicado, pero creo que lo más importante es nunca confiarse. Eso es fundamental. Dar seguimiento. Me quedó la duda, no me cuadra todo, cítalo a las 24, a las 48 horas. Utilizar nuestro armamento para confirmar todo lo que tenemos de sospecha. Por ejemplo, en el caso del dengue, lo que les mencionaba un poco, las pruebas, aquí en la región difícil de conseguir, pero se puede hacer una PCR en tiempo real a partir del segundo o tercer día, donde buscamos intencionadamente el RNA del virus, y bueno, ese es el gold estándar, ¿no? A partir del tercer día, solamente en la primoinfección, en la primera vez que sospechemos que tenemos dengue, va a ser útil el antígeno NS1. La sensibilidad, es decir, la probabilidad de que me lo detecte con certeza es del 90% la primera vez que me da, y esta disminuye hasta el 70-65% las veces subsecuentes porque el sistema inmune ya reconoce al virus de forma temprana y entonces lo elimina. Exacto. Y al eliminarlo, pues es menos probable que me refleje ese estudio con precisión la infección. Y en tercer lugar, los anticuerpos, que se detectan a partir de la cuarta, el quinto día del inicio de la fiebre, y estos se pueden utilizar de forma secuenciada. Los tomamos en el momento 0 y los tomamos a las 2 semanas, y si los títulos de anticuerpos incrementaron 4 veces la primera medición, pues confirmamos también de forma retrospectiva el diagnóstico. Esto en el caso del dengue, pero justamente tenemos, vamos a llamarle así, patologías o comorbilidades o patologías concomitantes en los que, bueno, justamente por ejemplo, tomar un estudio de imagen en el caso de las neumonías o ir con certeza y con precisión a cazar el diagnóstico con una vigilancia estrecha siempre va a ser la mejor opción.
¿no? Cuando tenemos la duda, siempre lo mejor es vigilancia. Y de hecho, en el dengue, sin criterios de severidad, de pronto, también cuando, por ejemplo, extremos de la vida, ¿no? Un paciente muy grande, un bebecito, muy, muy pequeño. De hecho, la edad pediátrica es dato para vigilarlo intrahospitalariamente, ¿no? Menores de 4 años se hospitalizan. Pero por ahí uno de 6 años que me da miedo que ande por ahí en la calle, pues citarlo a las 24 horas, mano. O sea, sin problema. Vigilancia estrecha. Y fíjate que en el embarazo y la etapa perinatal, lo más gravoso del dengue es precisamente en el periparto. Sí. Eso es lo más gravoso. Porque ahí sí hay una contaminación directa hacia el bebé. Y el bebé nace completamente indefenso, ¿verdad? Y sí le crea un complejo serio y puede incluso crear un choque séptico importante y hasta la muerte. Ese punto es muy importante porque sí, cuando les da dengue, las primeras semanas o los 2 trimestres, completamente, el bebé puede estar sin ninguna situación porque se resuelve. Al final de cuentas es una enfermedad que se autolimita en la gran mayoría de las veces y tiene un buen pronóstico, casi siempre. Pero efectivamente, en la última etapa, cuando se transmite esta infección al bebé, es cuando puede pasar ese desenlace. Y es importante que los pacientes sepan que puede pasar. Acaban de comentar una parte extremadamente importante del dengue. Tuvimos en la epidemia pasada, creo que hace como unos 6-7 años, que estuvo muy elevado el nivel, tuvimos casos de dengue, efectivamente mamá contagiada, al momento del trabajo de parto, niños con una respuesta inmunológica o un cuadro pues muy, muy severo. ¿Con qué tendría que ver esto? Con que mi sistema inmune pues es neonato, todavía no tiene la madurez quizás necesaria y por eso se agrava más, o la virulencia es mayor cuando estamos a punto de nacer y el virus es más grave para el bebé, o tiene que ver con el sistema inmunológico del bebé. Sus defensas aún son muy débiles. Es muy interesante esa pregunta. Es complejo tener una sola respuesta porque más bien aquí serían varias probabilidades. El hecho de que se mencione este fenómeno en la región, donde muy probablemente ya existe un fenómeno de hiperendemicidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay 5 serotipos del dengue, ¿no? Recientemente se integró el quinto, antes eran solamente 4. Entonces, la circulación de distintos serotipos en una misma región al mismo tiempo da este fenómeno de hiperendemicidad. Entonces, cuando ya tenemos estos fenómenos de hiperendemicidad, pues vemos estas respuestas exacerbadas. El sistema inmune de las personas, ¿no? que la gente lleva toda la vida en una zona endémica, pues está ya súper listo, ¿no? Para atacar. Entonces, ¿qué pasa en el nacimiento? O bueno, ¿qué pasa desde la gestación? Los anticuerpos maternos se transmiten a través de la placenta. Entonces, el niño nace con esa respuesta ya lista para atacar, transmitida por la madre. Entonces, probablemente sean hijos de madres con cierta pues, sensibilización ya previa, porque sí, básicamente es eso. O sea, su sistema inmune es tan inmaduro que tiene que usar los anticuerpos de la madre. Entonces, probablemente sean hijos de madres ya bastante expuestas. Ya lo había adelantado un poquito, no sé si podríamos ahondarlo más y explicar más. Ajá. ¿Por qué el segundo caso de dengue es más delicado que el primer caso? Ok, tiene que ver justamente con esta sensibilización previa, con esta exposición previa. Cuando el sistema inmune reconoce cualquier patógeno, cualquier microorganismo, virus, bacteria, hongo, parásito, crea un pool de anticuerpos, un guardadito, ¿no? Como un guardadito exacto, ¿no? Para cuando me lo vuelva a encontrar, voy con todo y ya los tengo listos, ¿no? O sea, preparados para atacar. Entonces, en el primero me agarró desprevenido porque no lo conocía, pero a la otra ya no se me va a ir, ¿no? Ya estoy totalmente con la espada desenvainada para atacarlo. Y ataco con mayor precisión y ataco con mayor fuerza para que justamente la invasión por el virus no sea tan extensa, no se extienda
al pulmón, no se extienda al hígado, no se extienda a la médula ósea, porque muchas veces muchas de las manifestaciones a nivel hospitalario, a nivel paraclínico, lo que nosotros podemos ver como médicos en una biometría hemática, tienen que ver muchas veces con alteraciones en el recuento de plaquetas, en el incremento del hematocrito y en la disminución de unas células de defensa que se llaman leucocitos. Entonces esa es la razón por la que el segundo episodio, los episodios subsecuentes son más intensos. En el caso de una mujer que está lactando, ¿se debe suspender la lactancia materna? Simplemente por el hecho de tener dengue, sería idóneo, pero por el tema, pues obviamente, de que no está en condiciones, ¿no? Lo más probable es que esté con un síndrome febril, sí, o sea, estrictamente, o sea, como de que el virus se transmita por la leche materna o... ¿Puede transmitirlo por la leche materna? No, de hecho, cuando ya está la madre pues en esta fase convaleciente, pues ya produjo anticuerpos y los anticuerpos se están transmitiendo. O sea, no es una contraindicación absoluta, sin embargo, pues al estar febril la mujer... sería por el confort, más que por otra cosa, ¿no? La exacto, de mamá, exactamente. Probablemente esté muy adolorida, muy cansada. Exacto. El hecho de dar pecho exacto. podría agotarla más, ¿no? Sí. O que esté muy deshidratada, por ejemplo. Así es, exacto. En la sintomatología es muy factible, es muy frecuente que tengamos dengue. Los papás están muy preocupados, los compañeros médicos están muy preocupados. Tuvo fiebre muy elevada, 3 días, 4 días, 5 días. Pum, al 6º día se acaba la fiebre y dicen, ya, está muy bien, se pueden ir a su casa. Adelante, no hay ningún problema. Realmente no hay ningún problema y lo podemos dejar de vigilar si se acabó la fiebre. No, de hecho justamente después de la fiebre viene la fase crítica, ¿no? Que como les mencioné es como esta encrucijada donde puede venir, como todas las complicaciones, pueden venir los datos de severidad, ¿no? Que básicamente tienen que ver con alteraciones a nivel gastrointestinal, ¿no? Más de 2 vómitos en 1 hora, más de 3 en 2 horas, diarrea, dolor abdominal, puede haber estas manifestaciones a nivel hemorrágico de mucosas, o sea, por la nariz, por la boca, por cualquier sitio. Alteraciones a nivel neurológico también, ¿no? La gente o está más somnolienta o está más acelerada, ¿no? Entonces, no, tenemos de hecho que estar más al pendiente en esa fase, que es la fase, por eso se llama la fase crítica. Es muy importante que, sobre todo en la consulta externa, la consulta de rigor del consultorio, muchas veces la vigilancia pues, no se hace adecuadamente. A lo mejor no tomas una primera biometría hemática, tomas el primer estudio y verificas pues, que efectivamente a lo mejor tiene dengue y estás monitorizando pues, a lo mejor la fiebre y dices, ya acabó la fiebre, pues ya la libramos. No, ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando acaba el proceso febril, cuando acaba la fiebre, es cuando precisamente pueden aparecer los cuadros graves de dengue. Es entonces cuando tenemos que monitorizarlos más. Entonces, la monitorización correcta, externa, ¿cómo sería, doctor? Pues al menos citarlo, o sea, de forma periódica, dependiendo de los hallazgos que tengamos, ¿no? Creo que eso es algo fundamental. Tener una biometría hemática basal, una biometría hemática de inicio, donde nos fijemos en tres aspectos fundamentales: los leucocitos, el hematocrito y las plaquetas, ¿no? Estos 3 aspectos de la biometría hemática nos van a ir marcando la periodicidad con la que tenemos que seguirlo, sumado a los datos de alarma, que un poco ya los mencioné, o los datos de severidad. El contexto es importante. Extremos de la vida, ¿no? Niños muy pequeños, o a lo mejor no tan pequeños, porque puede ser a lo mejor un escolar, ¿no? Pero ese escolar, a lo mejor tiene un entorno que de pronto no lo está vigilando tanto, entonces mejor lo vigilo yo, ¿no? Ancianos embarazadas, ¿no? Esas condiciones particulares tienen que vigilarse de forma estrecha. Dentro de los parámetros que tenemos que estar vigilando en la biometría hemática es la disminución de los leucocitos
el hematocrito que disminuya, que incremente, perdón, 20% desde el basal, y las plaquetas, que las plaquetas tengan una disminución paralela al incremento del hematocrito. Las personas tienen que pues, entender que la composición del cuerpo es prácticamente agua. Alguna vez manejamos 75 a 80% de agua. Precisamente es un afecta el dengue, esa pérdida de agua, esa fuga capilar que se tiene, y son todas las complicaciones que se generan por esa fuga de agua. Por eso es que es importante entender que cuando se acaba la fiebre, es cuando se acaba esa etapa febril, pero viene toda esa fuga de agua que puede ser en vómitos, en diarrea, o en esa fuga al tercer espacio, que bueno, para que entienda la persona, es como perder esa agua que tenemos en el cuerpo. Y es lo que va generando las complicaciones del dengue. Por eso una parte del tratamiento que vamos a platicar ahorita es la hidratación, precisamente. Y es lo que se tiene que estar pendiente en esa fase cuando se termina la fase febril. Estar pendiente de todos los cambios que se generan, y en la embarazada no es la excepción. Hay que estar pendiente precisamente de toda esa pérdida de agua que puede tener y que la puede complicar, y en el embarazo pues obviamente esto se puede exacerbar un poquito más, es la sintomatología. Algo que pasaba frecuentemente, hemos pasado varias epidemias de dengue. Yo creo que les gusta cuando fue la primera muy severa, cuando eran los cubanos, haber sido hace como 20 años más o menos, como 20 años que se empezó a aprender de dengue. Conforme hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo más, hemos tenido infinidad de clasificaciones, todo ha ido cambiando, y a lo mejor, inclusive, doctor, en su rotación previa, cuando todavía usted era estudiante y le tocó venir aquí a Minatitlán en alguna ocasión, igual le tocó alguna epidemia de dengue, y la gente en la actualidad dice que los hospitales pues cada vez tenemos una atención peor y cada vez los procuramos menos. La vez pasada, pues mi hijo tuvo 90,000 plaquetas, las plaquetas les bajaron a menos de 100,000 y me lo hospitalizaron, porque lo estaban vigilando, porque pues era de dengue hemorrágico. Ahora, pues resulta que tuvo 85,000 y le dijeron, no, véngase mañana y le tomamos una biometría hemática. O sea, ¿cómo puede ser irresponsable el hospital y me lo manda a mi casa y no me lo tengo hospitalizado? ¿Por qué ahora no necesariamente necesitamos menos de 100,000 plaquetas, cuando en algún momento fue un criterio y decir, si en menos de 100,000 plaquetas se hospitaliza y se queda hospitalizado porque tiene riesgo de hemorragia? ¿Por qué ahora los pacientes se van? ¿Y cuál es el criterio para hospitalizar a un paciente por dengue? Son criterios clínicos, los criterios que se manejan, que justamente tienen que ver con, o sea, el eje central, a nivel, le llamamos nosotros fisiopatológico, que es los fenómenos que ocurren en el cuerpo están en función de la fuga capilar, ¿no? Todos los fenómenos, como bien decía el doctor Ulises. Entonces, que existan las plaquetas bajas, pero que no esté sangrando el paciente, realmente no constituye una emergencia, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, o sea, si necesitamos la presencia, ¿no?, de este signo, que es la hemorragia de mucosas. Necesitamos las alteraciones a nivel neurológico, el dolor abdominal, la ascitis. A nivel pulmonar, por la fuga capilar también se sale un poco este líquido y produce algo que se llama edema de pulmón, o que produce derrame pleural. Y bueno, todas estas manifestaciones clínicas, o sea, no es solamente un laboratorio, sino es la traducción de ese laboratorio en el cuerpo, lo que nos va a llevar a tomar la decisión de hospitalizar o no hospitalizar a un paciente. ¿De acuerdo? Algo que hemos estado escuchando es esta fuga del tercer espacio, y decimos, si ustedes están perdidos en que se sale el agua del cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes imaginen que nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, tenemos un recipiente, un tinaco. El agua tiene que estar siempre dentro de ese tinaco. El agua no se puede salir de ese tinaco, es decir, está dentro de mi espacio, dentro de mi célula. En el momento que se sale de ese espacio, se acumula en diversos lugares. Y entonces se me puede acumular en la panza, ¿sí?, pero no adentro de mi estómago, sino fuera de mi estómago. Se me puede acumular en el pulmón, pero por fuera, que me lo presione y entonces yo no pueda respirar. Se me puede acumular en mi corazón y eso dificulte que mi corazón lata.
De eso estamos hablando. Sale como de ese tinaco donde tiene que estar, se va a otros espacios y eso me genera más peso. Como cuando usted, querido auditorio, tenemos ya una edad considerable y salimos de viaje y se nos hinchan las piernas. Usted siente las piernas pesadas porque se salió de ese espacio precisamente porque estuvo mucho tiempo sentado. Bueno, eso, pero ahora imagínenselo presionando su corazón, presionando sus pulmones, pues eso va a generar muchos problemas y es la parte importante que queremos que quede claro con el dengue. El dengue puede ser muy grave, muy delicado, siempre y cuando si se acompaña de esta sintomatología y no necesariamente nos vamos a basar en solo en un estudio de laboratorio. Por eso es importante que ustedes sepan que los estudios de laboratorio son auxiliares para nosotros, nos ayudan a tomar decisiones. ¿Sí? Normalmente las decisiones no deberían tomarse. Muchas veces yo me quiero adelantar, no, pues a lo mejor tengo dengue, ya llego con mi biometría hemática y mire, tengo 90,000 plaquetas, tengo dengue hemorrágico, acá está. La vez pasada me dijeron, no funciona así. Yo tengo que indicarla porque yo sospecho de algo y en esa sospecha tengo que verificar que coincida. Si usted tiene sangrado, si usted tiene moretones, bueno, entonces hay una correlación. El simple hecho de que tengamos plaquetas bajas no necesariamente significa que tengamos problemas. Yo creo que parte de lo que preguntabas hace rato de la parte donde no aprendemos todavía a prevenir y teniendo la atención de lo que pasa alrededor, yo creo que sucede eso. La parte de que todo se normaliza, lo vemos en una normatividad donde ya se escucha tan cotidiano que no tenemos la preparación para poder identificar si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si es hemorrágico, si no es hemorrágico. Como que esta parte ya nos dejó de sorprender, ¿no? No veo esta parte, por ejemplo, psicosomática, que muchas veces cuando tú dices, pues, ¿qué tiene el vecino, tiene el hermano? Pues tengo que estar en atención que yo soy en ese momento un factor alto para que yo lo pueda yo tener, ¿no? O pueda yo no tener síntomas, ¿no? Sí, totalmente acertado. Justamente recordaba un poquito ahorita que lo mencionaban, lo que pasó con SARS-CoV-2. O sea, llega, nos sorprende, nos espantamos, nos encerramos, o sea, porque es algo desconocido, pero si ustedes lo pueden explicar mejor, o sea, el cuerpo no puede vivir en alerta con el cortisol hasta arriba tanto tiempo, necesita mecanismos de compensación y la normalización hasta cierto punto es este mecanismo que nos va a permitir decir, ok, esta es mi nueva normalidad, me tengo que adaptar. Sí o no, pero exacto, pero nos vamos al otro lado. Así es, claro. Por el riesgo, ¿no? Esa parte, por eso es que es importante que sí se pueda identificar esto, porque yo lo veo muy normal. Sí. Entonces es un factor de riesgo que si a mi alrededor está sucediendo algo, yo tengo un factor alto de que pueda estar yo con estos síntomas también. Claro, ese es encontrar el término medio, ¿no? O sea, ni estar en alarma todo el tiempo, ni hacerlo como, bueno, pues sí, no más, no pasa nada, aquí todo el tiempo hay dengue. Si algo me voy a morir. Exacto. Sí, pues es que normalmente esa es la parte de la excusa, ¿no? Para no hacerme cargo precisamente de todo lo que hay. Exacto. Bueno, entonces estamos hablando que para poder hacer un diagnóstico de dengue necesitamos estudios de laboratorio, estudios como la biometría hemática que comentó el doctor, donde tiene que haber alteraciones a nivel de algo que se llama hematocrito, ¿sí? A nivel de células de defensa y a nivel de plaquetas. ¿Sí? Y hay pruebas que son confirmatorias como tal, es decir, ahí no hay inequívoco. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otras enfermedades que me pueden modificar mi biometría hemática, ¿verdad? Obviamente, pero si regresamos a la parte, si mi papá tiene, si mi mamá tiene, pues seguramente yo también tengo dengue. Y hay aquellas donde podemos identificar específicamente algunas partículas del virus que son específicas. ¿Sí? Hablemos un poquito de estas pruebas. ¿Cuándo deben de hacerse para poder considerarlas positivas? Y si se pueden modificar estos resultados si yo los tomo en días no adecuados. Ok. Bueno, como les mencionaba, la primera es el ir por el genoma, el RNA del virus. Esa prueba es el estándar, pues, de oro. Desafortunadamente es una prueba cara, es una prueba que no se hace en todos lados y es una prueba que realmente por el costo no valdría tanto la pena, salvo en... Y también al tiempo, ¿no? Donde se debe de tomar, porque así es. A veces no hay ni síntomas y es cuando está la replicación del virus
Entonces, solo que hubiera en familia, con varios con un problema grave, ¿no? Entonces quizás sí. Pero muchas veces, por ejemplo, si yo no tengo síntomas, esta falta de atención me lleva a decir, pues yo no lo necesito. Claro, pero me refiero a ese tipo de exámenes, ¿no? Porque regularmente esos exámenes de replicación se hacen cuando está la replicación para tipificar qué tipo de genoma tiene este virus, pues se hace todavía cuando los síntomas no son importantes en uno. Sí, se tienen que hacer justamente a partir de las 24-48 horas y se pueden hacer del inicio de la fiebre y pues la viremia en general dura más o menos 6-7 días, ¿no? Entonces es el tiempo óptimo para poder encontrar ¿Son caros estos estudios, doctor? Son caros, son estudios muy caros que realmente le digo, o sea, está descrito como que se puede hacer en ese tiempo, pero en la práctica clínica habitual difícilmente los vamos a emplear, ¿no? Por el costo y porque realmente no va a cambiar el tratamiento, el desenlace, entonces pues realmente no son rentables, pero es importante que la gente lo conozca. Ahora, las pruebas que generalmente usamos es el antígeno NS1, este se puede pedir a partir de las 72 horas, es una parte del virus, es un pedacito, ¿no? Está ahí, es una característica que tiene el virus en la superficie y este se va a encontrar en 9 de cada 10 de personas que tengan la infección por primera vez y esto va a disminuir hasta 7 de cada 10 en las subsecuentes. Entonces es importante tener en cuenta el episodio que estamos evaluando como médicos para poder pedir y también con base en eso pues valorar su rendimiento, es decir, qué tanto me va a confirmar o no el diagnóstico. Y en tercer lugar, las pruebas de anticuerpos. Los anticuerpos, tenemos dos anticuerpos principalmente. Uno que se llama IgM y otro que se llama IgG, que son específicos para el dengue. Estos anticuerpos empiezan a producirse a partir del cuarto o quinto día. La IgG empieza a producirse a partir del octavo, décimo día. Y lo que les mencionaba es que podemos hacer de forma retrospectiva también la confirmación. Si tomamos de forma separada dos mediciones en el momento cero, o sea, al octavo día, por ejemplo, del inicio de la fiebre y 2 semanas después, y con eso si los títulos de la primera medición y la segunda incrementaron 4 veces, confirmamos el diagnóstico. Esto porque es importante de pronto, porque obviamente en regiones endémicas, pues bueno, seguramente ya alguien tiene anticuerpos, ¿no? Pero ya le ha dado una vez previa, entonces esta estrategia de medir 2 veces los anticuerpos nos sirve en esos casos o en gente que está vacunada. Y esto que acaba de mencionar es sumamente importante los días. Es frecuente que tengamos pacientes, somos una zona endémica y tenemos dengue, pacientes que se le tomó una biometría hemática, un NS1 en el primer día. Hoy empezó con la fiebre y tomamos estudio de laboratorio. No, tranquilo, no hay nada. Y dejamos de monitorizar, ese paciente persiste febril más de 72 horas y yo estoy muy tranquilo por la vida porque pues, yo no sospecho que tengo dengue. Sin embargo, las pruebas y las muestras fueron mal tomadas. Exactamente. Porque no se tomaron en los días adecuados. Entonces eso es importante porque desafortunadamente la ignorancia no tiene nada que ver con los grados de estudios, desafortunadamente lo sabemos y seguimos repitiendo muchos médicos, muchos compañeros, pruebas muy tempranas, no detectamos, hacemos vigilancias incorrectas y tenemos, ¿qué te gusta? 70-80% de pacientes con dengue con antibióticos, por ejemplo. Fácil, sí, creo. 80% de pacientes con dengue con antibióticos, porque tiene fiebre. Y la fiebre ya le duró 3 días. Y ya le hicimos una prueba de dengue adelantada que me dio un resultado negativo. Esto a lo mejor suena confuso y raro, pero todo tiene un tiempo. Claro, de acuerdo, totalmente, ¿no? Y sobre todo, la mente no reconoce, o los ojos no ven, mejor dicho, lo que la mente no conoce. Yo creo que es algo que ya hemos comentado en otros programas. O sea, si no tengo como el panorama completo de la historia natural de la enfermedad, difícilmente voy a poder pedir en el tiempo adecuado lo que necesito para hacer el diagnóstico correcto. Bueno, ya tenemos el diagnóstico de dengue. Lo tengo en el niño, lo tengo en la mujer embarazada, lo tengo en el adulto. ¿Cuál es el manejo del dengue? Se tiene que hospitalizar si es un bebé, se tiene que hospitalizar si es una mujer embarazada, se tiene que hospitalizar si es una persona anciana, si es un adulto, si es un diabético, si es hipertenso, o
el tratamiento es igual y no requiere hospitalización. Se hospitalizan los pacientes que cumplen los criterios de severidad que hemos mencionado a lo largo del programa. Si hay compromiso hemodinámico, es decir, si ya hay disminución de algo que se llama tensión, presión diferencial, ¿no? Y si hay sangrado, ¿no? Y todo lo que ya mencionamos en cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, y todos los criterios de severidad. Extremos de la vida, menores de 4 años se hospitalizan para vigilancia estrecha, de acuerdo a embarazadas, se tienen, sí, claro, es una indicación también, y los que no cumplen con estos criterios de severidad pueden ser vigilados en casa, con control térmico, con disminución de la fiebre a través de medicamentos. El idóneo, y aunque ha sido objeto de muchos chistes, el paracetamol. Para todos. El paracetamol sigue siendo un medicamento muy noble, muy barato, muy efectivo, y que al final del día es el tratamiento de elección junto con la hidratación adecuada en casa para los episodios no graves. ¿Qué sería una hidratación adecuada en casa? Depende de muchas cosas. Depende primero de la edad y del peso, ¿no?, del paciente. En general recomendamos, de acuerdo a la edad del paciente, una hidratación que puede variar entre 1 litro y 2 litros y medio, dependiendo pues, del peso corporal. ¿Cuántas veces al día tendría que orinar un niño al que estoy hiperhidratando en casa porque tiene dengue o sospecha de dengue? ¿Cuántas veces? ¿Podría ser mejor, en lugar de líquidos, cuántas veces orina? ¿O sería mejor una cantidad de líquidos X, por ejemplo, estándar? Si tiene 5 años, tanto. Si tiene 4 años, tanto. ¿O valoraríamos con base en qué tanto hace pipí, por ejemplo? Híjole. Se valora con base en o sea, para dar un plan de hidratación siempre se necesita el peso, ¿no? Entonces esto es variable. Pero sí, definitivamente necesitamos que esté orinando al menos 8 o 10 veces por día, aprox, ¿no? Con líquidos claros. Eso también es. Aquí hay algo que es muy importante. Yo supongo que no solo es en esta región, es en muchas regiones. Dale su agüita de coco, porque la agüita de coco sube las plaquetas. Eso. Sangre de Cristo, porque se va a recuperar rapidísimo, rapidísimo. Uvas verdes, la pitaya. ¿Esto es real? ¿Es adecuado? Realmente no. O sea, realmente no hay evidencia que ninguno de estos líquidos tengan como mayor efectividad para mejorar ninguno ni de los síntomas ni hidratar mejor. O sea, es realmente como, me imagino que el tema de gustos, no sé de dónde surge el mito, lo he escuchado mucho. Y por ejemplo, el agua de coco para que suban las plaquetas. Por ahí hay algunos artículos ahí perdidos que hablan sobre la disminución de la agregación plaquetaria por el consumo excesivo de coco, por ejemplo, ¿no? Okay. Y entonces aquí, en lugar de ser benéfico, pues sería perjudicial. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ojo, el dengue hace que mis plaquetas bajen, pero tengo plaquetas de buena calidad. Es decir, hacen su chamba normal. Claro. Son poquitas. Pero recordemos que se están fletando. Recordemos que mis plaquetas son mis albañiles y mis plomeros. Me caí, tengo una fuga y estoy sangrando, vienen los plomeros a componer las tuberías y los albañiles a tapar y se acabó la fuga, ya no sangro más. Esa es la función de mis plaquetas. El dengue hace que mis plaquetas bajen. Es decir, pues varios me los despacharon, ya no hay presupuesto, se acabó y tengo poca cantidad de albañiles y poca cantidad de plomeros, pero son buenos, trabajan bien, ¿sí? Entonces por ahí hay algunos artículos perdidos, porque alguna vez me tocó revisar, la verdad, ahorita no los revisé, pero donde hablaban que el consumo excesivo de agua de coco, habría que volverlo a revisar, no lo tomen como algo muy marcado, pero ahora les estoy diciendo lo contrario, entonces se van a quedar, yo no lo doy, ¿no? Mejor solo agua, líquido, suero oral, ¿no? Y donde decían que disminuía la agregación plaquetaria. ¿Eso qué significa? Que mis albañiles y mis plomeros sí trabajan, tienen buena cantidad, pero su mezcla está muy aguada. Está aguada esa mezcla, no pega. O ese pegamento para los tubos pues no da el firme que se necesita. Entonces,
los líquidos claros, puede ser suero oral, Claro. el agua de mayor gusto para el niño, no pasaría absolutamente nada. ¿Qué pasa si en lugar de paracetamol doy ibuprofeno, doy aspirina, doy diclofenaco, doy otra cosa? ¿Hay algún problema? Sí, de hecho están contraindicados. Este grupo de fármacos que usted acaba de mencionar se llaman AINES en su conjunto y tienen efectos adversos, tienen efectos sobre justamente la agregación plaquetaria, producen cierta lesión a nivel de las mucosas, ¿no? Que de por sí ya pues, son susceptibles al sangrado, porque parte de la fisiopatología, parte del daño que produce el virus a diferentes niveles, uno de los más importantes es a nivel de algo que se llama endotelio, ¿no? De que es la cobertura de los vasos sanguíneos. Entonces, justamente no nos favorecen estos fármacos en ese sentido y hay que evitarlos en la medida de lo posible. En la mujer embarazada, ¿el tratamiento se modifica? No, prácticamente es exactamente igual. Es hidratación y sintomáticos. Hay que entender que la infección por el virus del dengue, pues no existe un tratamiento específico. A diferencia, por ejemplo, como una infección de vías urinarias, que damos un antibiótico para la infección. Para el dengue no hay un tratamiento que podamos dar, pues tómate esta pastilla por 7 días y esto te va a disminuir la severidad. La verdad, eso no existe. Entonces vamos acompañando pues, la patología y la vamos vigilando precisamente, que no se vaya complicando y de acuerdo a lo que necesite es lo que se le brinda o es lo que se le apoya al cuerpo para que pueda sostener o para que pueda autolimitar esa infección. Entonces la hidratación es clave en las embarazadas también. Y si existe ese fiebre, el medicamento que también utilizamos es el paracetamol. Dependiendo de las semanas de gestación, podemos tal vez agregar algún otro antipirético, pero sí es importante el paracetamol como base a ayudar al tratamiento, que pues en ese caso es algo sintomático y la hidratación es clave en el manejo en una embarazada. Claro está también que la resolución es el aspecto obstétrico, no tiene nada que ver el dengue y obviamente las complicaciones que pueda estarse presentando con el dengue. No es lo mismo enfrentarse a un dengue hemorrágico o en el embarazo, ¿sí? Con una mujer muy complicada, que sí es algo bastante complejo, ¿verdad? Que sí no va a requerir nada más el paracetamol y la hidratación, ahí vamos a requerir quizás plasma, otras sustancias, sangre incluso, ¿verdad? Pero, y tomar decisiones en el momento, ¿no? O probablemente si ya hay desprendimiento de placenta o otra que por el mismo dengue, por la misma enfermedad está afectando el entorno, el macroambiente, bueno, entonces si hay indicación de interrumpir, ya se normará en el momento, ¿sí? Pero por el dengue per se, la resolución es obstétrica, o sea, un parto normal, no hay por qué no hacerlo, y también una cesárea también, si es que hay necesidad de... Tocaron un punto importante aquí, y quizás a lo mejor para la población en general no sea algo muy valiosa la información, pero a lo mejor nos está escuchando alguien que es personal de salud y a veces tiene esta duda o le circula esta idea por la cabeza, ¿no? ¿Se debe transfundir plaquetas con un paciente que tiene dengue y tiene las plaquetas bajas para pues, que mejore y no haya riesgo de sangrado? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Y cuál sería el caso, en caso de que sea incorrecto, que sí se deba transfundir, por ejemplo, unas plaquetas? Las indicaciones de transfusión de plaquetas básicamente siguen la misma normativa de las indicaciones de transfusión generales, ¿no? Si solamente queremos mejorar un número en la biometría hemática, está totalmente contraindicado. Recordemos que la sangre es un tejido. La sangre lleva componentes, lleva antígenos, es el tejido de otra persona. Entonces, nuestro cuerpo va a reaccionar contra ese tejido, va a producir anticuerpos, va a montar una respuesta inmune y se va a sensibilizar. Entonces, no es cualquier cosa. Una transfusión es algo muy delicado. Si yo quiero llevar mis plaquetas de 95 a 150 nada más para que el número se vea mejor, está mal.
trombocitopenia severa, o sea, plaquetas con datos de sangrado, o sea, con una expresión clínica, con una expresión de mi cuerpo, ¿no? De sangrado y trombocitopenia severa, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo para sangrado a cualquier nivel? Menos de 50.000 plaquetas, pero es factor de riesgo. O sea, si está ocurriendo y tengo esa cifra plaquetaria, ahí está justificado. Esto que acaba de decir el doctor es de suma importancia. Recordemos que el dengue genera un proceso inflamatorio importante, inmunológico en mi cuerpo. El que yo agregue otra sustancia ajena a mi cuerpo, pues va a potenciar esa respuesta inmunológica y la respuesta puede ser peor. Y entonces me va a ir peor. ¿Sí? Entonces es importante, ¿se transfunde en plaqueta? Sí, solo sí, si tenemos trombocitopenia severa con datos de sangrado. Si no sangramos, no se toca, ahí lo dejemos, nada más, ¿no? Adelante. ¿Qué pasa cuando el paciente es alérgico al paracetamol si sabemos que es el único, el sostén? ¿Qué hacemos? Agüita con hielo. Pero aparte hay dolor. O sea, sin alta temperatura, por medio físico lo podemos controlar. Pero el paciente se queja de dolor. Recordemos que a esta enfermedad, en nuestros antepasados, le llamaban la quebradora o quebrantahueso. Sí. ¿Qué hacemos con ese paciente? Tenemos que poner del lado empático del paciente. Paracetamol. Podemos usar otros fármacos que no son AINES, o sea, paracetamol o metamizol en segunda opción. ¿De acuerdo? Sí hay opciones, pues. Lo que sí debemos de dejar de lado son estos que son antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina y los AIN, y el ibuprofeno, el naproxeno, todo este grupo de AINES. Pero de entrada, dos fármacos sí están de nuestro lado, que es paracetamol y metamizol. La famosa, voy a decir la marca, pero me van a cobrar. Entonces, sin mayor problema, paracetamol o neumolurina. No va a pasar absolutamente nada, no es un antiagregante, pero lo ideal es que no tomemos absolutamente nada. El dengue realmente es una enfermedad muy seria y puede ser muy grave, por eso debe ser monitorizada de manera adecuada. Lo que sí podemos hacer en casa, pues medidas preventivas. ¿Cuáles serían las medidas preventivas del dengue? Bueno, lo primero, eliminar cualquier nicho ecológico, cualquier posibilidad de que se asiente en nuestro hogar o cerca de nuestro hogar un criadero. Y de hecho es una labor comunitaria, o sea, es una labor que no solamente tiene que ser en mi casa, sino que debe de ser compartida con los vecinos para que pues, nuestra área esté lo más posible libre de criaderos de moscos. Eso es lo primero. Evitar cualquier acumulación, por ejemplo, de, como mencionaban aquí, ¿no? Latas, botes, o sea, llantas viejas, ¿no? Se han encontrado criaderos en terrenos baldíos con llantas viejas. Entonces, esas labores de saneamiento y de erradicación son fundamentales para cortar con la transmisión, porque al final, si no hay vector, pues no hay, o sea, es más difícil que el virus. Aquí comentó el doctor algo muy importante. Esto es comunitario. La realidad es que nos quejamos mucho, por ejemplo, de estos programas que van a fumigar a los terrenos, se van a fumigar a las casas, que pasan fumigando por la colonia. Tenemos que saber que esa fumigación que pasa, matan los moscos que están circulando en ese momento. Sí. Los que están por nacer al ratito van a nacer y al otro día tenemos la misma cantidad de moscos otra vez igual. ¿Sí? Es decir, es un matamoscos grandote que va matando todos los moscos que estén donde pase ese humo. Eso no va a hacer que dejen de brotar los moscos. Lo que va a hacer que sigan brotando los moscos es lo que acaba de comentar el doctor. Tu pasto altísimo, tus depósitos de agua, eso sí va a ser. O sea, el enemigo lo tenemos en casa. Exacto. Yo creo que aquí la parte de la participación ciudadana es lo más importante, porque a veces veo que a veces es hasta molesto que cuando pasan a supervisar, que tienen que pasar a supervisar, mucha gente pues se molesta porque muchas veces se siente exhibida, pero sí tiene que haber esa apertura, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la autoridad de que tiene que pasar a tu casa para decirte, voltee eso, limpie esto, porque no hay esa conciencia? Entonces, o sea, es increíble. Vacuna contra el dengue, doctor. Hasta ahora solamente existe una vacuna que se llama Dengvaxia, que está aprobada por la FDA. Se puede poner a partir de los 9 años de edad.
y tiene una efectividad de arriba del 80%, entre 80 a 90% para dengue sintomático, dengue severo y dengue hemorrágico. O sea, todas las complicaciones e incluso la propia enfermedad sintomática, arriba del 80%. Sin embargo, es importante mencionar que la vacuna se debe de poner después de haber tenido ya la primera infección. O sea, no me la puedo poner antes. Debo de tener ya cierto pool, ¿no? Cierta carga. Primero hago una determinación de anticuerpos, ver si tengo anticuerpos circulantes. Así es. Y posteriormente me aplico la vacuna. Así es. Y si quieren vacunarse y no tienen anticuerpos, no se vayan a contagiar de dengue, por favor. Estoy buscando el mosco para que ya me pueda vacunar, ¿no? Es importantísimo que no hagamos eso. Así es. Pues, no sé si desea algo más agregar, doctor, para despedirnos, algo que cree que haya faltado, que se nos haya pasado. Pues, no, creo que fue un programa muy, muy completo. Abordamos como la mayor parte de las patologías. Nada más agregar que la vacuna protege los más o menos 6 años posteriores a la administración, ¿no? Y después pues hay que volver a aplicar. Entonces, Doctor Sergio, ¿algo que quiera agregar? Una última pregunta que quizá en casita se estén haciendo. ¿Todos los mosquitos dan dengue y a qué horario es más frecuente? Si me pica el mosquito en la madrugada, ¿puedo tener dengue? A ver, o sea, como si los mosquitos pican a cualquier hora. Sí. Pues mire, en general los mosquitos del dengue sí pueden ser diurnos. O sea, obviamente la hora, como le dicen aquí, ¿no? La hora del mosco es después de las 6 de la tarde, es cuando más salen, pero la Aedes aegypti y albopictus puede picar a cualquier hora. O sea, sí es un mosco diurno. O sea, sí realmente no tengo mayor riesgo en la noche. O sea, si está dentro de mi casa porque tengo el criadero, tengo las latas, tengo las llantas, me va a picar a cualquier hora. Sí, porque muchos se confían. No, es que a la hora del mosquito. Qué bien. A cualquier hora me puede picar. Pero sobre todo, leí que este tipo de mosco, más a las 6, 8 de la mañana. Es matutino. Así que, no sé decir mañanero. Alejandro, ¿algo más que agregar? Pues básicamente, en el embarazo, toda fiebre hay que ponerle una P. ¿Sí? A todo proceso febril tenemos que buscar, así como yo le digo a los residentes, toda amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino, hay que ponerle el apellido. ¿Sí? No podemos quedarnos más con amenaza secundaria, fiebre secundaria, ¿sí? Y no dar nada más sintomáticos y olvidarnos del paciente. Hay que dar un seguimiento. Si quieres, por vía telefónica, por mensajes, actualmente tenemos tantas vías, y ver, y sí tener, cuando estemos en la temporada, que aquí casi es permanente. Sí, ya no es de que del hemisferio norte es los primeros 6 meses y la pero por ejemplo, qué bueno que tocas ese tema. Por ejemplo, ¿la temperatura tendría algo que ver para la programación del mosquito? Sí, y de hecho, brevemente, la otra especie que es la que menos, o la que más se olvida, que es Albopictus, él sobrevive más a temperaturas frías. Entonces, y conforme obviamente los fenómenos climatológicos van a ir cambiando, el mosco seguramente se verá adaptando. Y este tipo también es en charcos, no es en agua limpia, y necesita materia orgánica para su reproducción. Entonces, también en agua sucia. Así que agua estancada, limpia, sucia, no es sano, ¿no? Ponle lona a la alberca. No, sí. y básicamente, bueno, acudir a su control prenatal ante cualquier eventualidad de estas, de los síntomas que ya dijeron, acudan con su médico, no se automediquen, ¿verdad? Es muy fácil. La gran mayoría de las pacientes que tienen dengue van a evolucionar satisfactoriamente, más del 80%, pero nosotros mismos podemos complicarnos
la evolución. Si nos dejamos, si nos automedicamos, no es adecuado tomar antibióticos, no hay absolutamente ningún antiviral para esto, ¿sí? Es sintomático e hidratación. Y ir viendo, acompañando a esta paciente a que no se complique. Y cuando empiecen los datos inmediatamente al cargo. Marcos, ¿algo para despedirnos? Yo creo que esta es una buena oportunidad para que el trabajo de la ciudadanía precisamente es una buena oportunidad para que todos los vecinos, jefes de manzana, creo que es una buena oportunidad precisamente para llevar a cabo. Sí, claro, sí. Porque creo que de esa manera va a ser la mayor prevención, las mayores, mayor efectividad, ¿no? Para tener los resultados. Claro. Y creo que esta es una buena oportunidad para hacer conciencia sobre eso. Rosario, ¿algo para despedirnos? Pues que no entre la persona que se enferma, que no entre en pánico. Yo creo que es muy recomendable que si ya me enfermé y me dio temperatura, pues que acuda al médico. Porque muchas veces podemos entrar en pánico y autogenerar, creer que ya estoy enfermo y que me puedo hasta morir. Lo más importante es confiar, respirar, ir al médico, hacerme los estudios. Decía, no me automedico, pero no caer en el miedo. Porque cuando te enfermas de cualquier cosa que te enfermes, si caes en el miedo, puedes agravar la enfermedad porque entonces no estás viendo con claridad lo que tienes que hacer para mejorar. Entonces, no caer en el miedo, creo que es lo más recomendable cuando hablamos de un acompañamiento psicológico de un enfermo. Ulises, ¿algo para despedirnos? Pues es un tema muy importante. En la región, como bien mencionamos prácticamente, no existe una temporada de dengue. Lo tenemos presente todo el año. Y que las personas estén informadas y sepan qué es lo que hay que hacer, eso es importante, ¿no? Entender de que la gran mayoría les va bien, la gran mayoría que se van a pasar desde su cuadro clínico sin ningún problema, se van a recuperar, pero sí estar al pendiente de esos datos de alarma y no la automedicación. Somos uno de los países en el mundo que más nos automedicamos y precisamente ahí es donde vienen las complicaciones, van enmascarando el cuadro y se va complicando y ya llegan a veces a un servicio médico complicadas, ¿no? Entonces eso es importante que sepan que pues es un padecimiento que se autolimita, pero que necesita un acompañamiento médico, que la gran mayoría se va a resolver, pero las que no, tenemos que intervenir justo a tiempo para que puedan tener un buen pronóstico. Agradecemos muchísimo al doctor Luis Gómez que nos haya acompañado. Es muchólogo pediatra, es especialista en enfermedades infecciosas. Podemos encontrar en Mina Médica. Así es. Los teléfonos ya los conocen en la página. Ahí está para cualquier enfermedad complicada o cualquier enfermedad infecciosa grave o crónica. Agradecemos muchísimo a ustedes que nos están viendo. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Adelante, doctor. Sí, darle las gracias a todos ustedes, expertos en la materia, tanto en el campo de la infectología, en el campo de la obstetricia y en el campo de las emociones. A usted también como pediatra, doctor Castañón, y un servidor, somos parte de este tratamiento, somos los promotores de la salud. Recordemos que una enfermedad se prevé desde el primer nivel de atención, que son estos, la promoción para la salud y la protección específica que mencionó, son las vacunas. Y, ¿qué puedo decirles? Excelente programa. Pues, muchísimas gracias. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo.
Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.